Ok, vamos a ver lo que es el criterio del cociente o también conocido como criterio de Lambert. Vamos a ver que este criterio solamente me va a ayudar para algún tipo de series, no para todas. Y hay que observar que este criterio puede decirme si la serie converge, diverge, o puede pasar el caso que también me diga que no se sabe nada o pues que el criterio no sirve para una serie en particular. Entonces vamos a suponer que yo tengo una serie como esta que tenemos aquí. Los AN son números reales y vamos a tomar L como el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de AN más 1 sobre AN. Ahorita explicamos qué es el AN más 1. Entonces, si este límite lo vamos a definir como L, va a depender de si ese L es un valor distinto de 1 o 1. Es decir, si L es más pequeño que 1, entonces el criterio garantiza que la serie va a ser convergente. Si L es igual a 1, entonces el criterio me va a garantizar que pues, no sé nada, que no puedo saber si la serie converge o no. Mientras que si L es mayor que 1, el criterio me va a decir que la serie va a ser divergente. Es decir, que la serie no va a, o la suma infinita esta de aquí, no va a dar un número finito. En cambio, cuando es convergente, pues se sabe que esta suma infinita pues me tiene que dar un número finito. Y si L es 1, pues repito, no podré saber nada. Entonces vamos a ver un ejemplo para que vean a qué me refiero con sobre todo el AN más 1 y el AN. Y pues cómo se calculan cosas con este criterio. Vamos a suponer que yo tengo la serie desde n igual con 0 hasta infinito de 3 a la n sobre n factorial. Entonces lo primero que hay que identificar es quién es el AN. Claramente para nosotros el AN siempre va a ser el elemento con el cual estamos trabajando. Es decir, en este caso, estos serán los ANs. Eso es lo que me importa. Entonces, el AN nos resulta ser 3 a la n sobre n factorial. Y el AN más 1 no es otra cosa que sustituir en el AN, quitar todos los n's y en vez de poner n, ahora poner n más 1. Ese es el AN más 1. Entonces, esto será 3, quito el n y pongo n más 1 sobre n más 1 factorial. Entonces ya tengo quiénes son los AN y los AN más 1. Y el siguiente paso es formar este cociente que tenemos aquí. Ese es el siguiente paso. Entonces, lo que vamos a calcular es que el módulo de AN más 1 sobre AN no va a ser otra cosa que el valor absoluto de 3 a la n más 1 sobre n más 1 factorial sobre 3 a la n sobre n factorial. Y ahora hay que observar un detalle bastante sencillo. Todos los elementos que tenemos aquí, absolutamente todos, los 4 que aparecen, los 4 son números positivos. Entonces todo lo que está dentro del valor absoluto es positivo. Y el valor absoluto, que son esta barrita y esta barrita de aquí, el valor absoluto de algo positivo es el mismo. O sea, por ejemplo, el valor absoluto de 3 es 3. A esto es a lo que me refiero. Entonces todo esto se puede escribir de la siguiente manera. Eso va a ser en consecuencia que el AN más 1 sobre AN en su valor absoluto simplemente va a ser n factorial por 3 a la n más 1 sobre n más 1 factorial por 3 a la n. ¿Qué es lo que pasó? Simplemente aplicamos regla del sándwich, extremo por extremo, entre medio por medio. Y eso pues ya nos arrojó lo que nosotros tenemos aquí. Lo que les decía, pues ya me quité estas barritas porque todo es una cantidad positiva. Así que ahora pues simplemente vamos a simplificar la expresión. Y esto me va a quedar así, n factorial, y por leyes de los exponentes, 3 a la n más 1 es 3 a la n por 3, porque pues esto es 3 a la 1 y se tendrían que sumar los exponentes. Todo sobre n más 1 que multiplica a n factorial por 3 a la n. Ahora, ¿qué pasa aquí? Esta propiedad que estoy utilizando la voy a tratar de explicar con ejemplitos para que vean que esto es cierto. Supongamos que nosotros queremos calcular 7 factorial, por ejemplo. 7 factorial es 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Eso es 7 factorial. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuánto es 6 factorial? 6 factorial claramente es 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, que aparece en de 7 factorial. Si nos damos cuenta, 6 factorial está aquí. Esto es 6 factorial. Entonces yo puedo decir que 7 factorial lo puedo ver como 7 que multiplica a 6 factorial. Es decir, saco el 7 y el factorial de 1 anterior. Es básicamente lo que yo estoy teniendo aquí. O sea, esto es 7 factorial, 6 factorial, y el 7 factorial puedo sacar el 7 y me quedo con el factorial de 1 anterior, que es exactamente lo que tenemos. Eso que yo acabo de explicar aquí es lo que está pasando en esta parte. N más 1 factorial, pues no sería otra cosa que factorizar el que está, que es N más 1. Piensen que el N más 1 es el 7,
Y entonces si yo le resto 1 sería n factorial, este sería el 6. Y pues ya se tiene mi analogía. Bueno, espero que me haya explicado por qué se factorizó así. Y bien, vamos a abrir todo esto para tener espacio. Y en consecuencia, ahora sí, lo que nosotros vamos a tener que pasa que este 3n se cancelan, n factorial se cancelan. Y esto me queda simplemente 3 sobre n más 1. Por lo tanto, cuando yo calculo el límite, cuando n tiende a infinito, del módulo de an más 1 sobre el módulo de an, no es otra cosa que el límite, cuando n va a tender a infinito, de 3 sobre n más 1. Como en este caso la potencia más grande es n, pues es lo único que aparece, es este que tenemos aquí, es la potencia más grande. Dividimos todo entre la potencia más grande que es n, y esto nos quedará como el límite, cuando n tiende a infinito, de 3 entre n sobre 1 más 1 sobre n. Claramente ahora este límite que está aquí se va a ir a 0, este límite que está aquí se va a ir a 0, es decir, este límite se escapa a 0, este límite se escapa a 0, y solamente nos quedará 0 sobre 1. Es decir, esto va a ser igual a 0 sobre 1, que es 0. Y este es mi valor L, el del enunciado que yo tengo aquí arribita, este de aquí. Entonces ya encontré cuánto vale L. En mi caso, L vale 0. Entonces solamente observo. L es 0, por lo tanto estoy primero, segundo o tercer caso. Claramente, 0 no es más grande que 1, 0 no es 1, estoy en el primer caso. L es menor que 1, porque L me dio 0. Y entonces lo ponemos así. Esto es menor que 1, perdón, eso es lo que quería decir, porque 0. L es menor que 1, y como L es menor que 1, en consecuencia, la serie es convergente. Y listo. Ya tenemos un ejemplo que es esta serie, la cual es convergente por el criterio de D'Alembert. Vamos a ver otro ejemplo para ver si las series son convergentes o divergentes. Ok, ahora vamos a ver este último ejemplo que tenemos aquí. Yo tengo la serie de n igual con 1 hasta infinito, de 1 sobre n por el logaritmo natural de n. En este caso, pues nuevamente tenemos que calcular quién es a n, quién es a n más 1, hacer el cociente y ver si el límite existe. Bueno, si existe, si es menor a 1, mayor a 1 o igual a 1 y ver qué pasa. Entonces, en este caso lo que tenemos es que el an no es otra cosa que tener 1 sobre n por el logaritmo natural de n, así. En consecuencia, el an más 1, repito que es sustituir esta n, quitar esta n y poner n más 1, quitar esta n y poner n más 1. Entonces esto nos quedaría 1 sobre n más 1 por el logaritmo natural de n más 1. En consecuencia, cuando yo formulo el módulo de n más 1 sobre an, esto es el módulo de 1 sobre n más 1 por el logaritmo natural de n más 1, todo sobre n1, perdón, todo sobre 1 sobre n por el logaritmo natural de n. Ok, ahora observemos que como nuestra serie comienza en 2, entonces el número más pequeño del logaritmo es el logaritmo natural de 2. El logaritmo natural de 2, esto claramente es mayor que 0, de hecho es 1 punto cachito, o algo así, bueno, es mayor que 0. Todo otra vez vuelve a ser mayor que 0, como todo es mayor que 0, las barritas las puedo desaparecer. Las barritas las desaparezco y al aplicar la regla del sándwich, que repito es extremo por extremo, entre medio por medio, vamos a tener lo siguiente. Eso nos va a quedar igual a n, logaritmo natural de n, sobre n más 1 por el logaritmo natural de n más 1. Ahora, pues aquí ya no puedo simplificar nada porque no hay ni leyes de los logaritmos ni algo que me cancele lo que tenemos. Y en consecuencia vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a calcular entonces el límite, cuando n tiende a infinito, de an más 1 sobre an. Y eso no será otra cosa que el límite cuando n tiende a infinito de n por el logaritmo natural de n sobre n más 1 por el logaritmo natural de n más 1. Y observemos un detalle bastante interesante. Tanto en el numerador como en el numerador tenemos infinito sobre infinito, porque n tiende a infinito, el logaritmo natural de infinito sobre infinito. Entonces tenemos infinito sobre infinito, es decir, podemos aplicar regla de L'Hopital. Entonces por regla de L'Hopital, esto nos va a quedar igual al límite cuando n tiende a infinito, y cada uno de estos, esto es un producto, que es derivada del primero, vamos a ponerlo, derivada del primero sería 1 por el segundo, que es el logaritmo natural de n, más derivada del logaritmo natural de n, que es 1 sobre n, por el primero. Es decir, derivada del primero es 1, aquí está, por el segundo, que es lo que tenemos, más derivada del logaritmo natural es 1 sobre n, que aquí está. Todo eso por el primero, que es n, y ahí aparece del lado derecho. Entonces, de manera similar, lo vamos a tener en el denominador. Eso será
derivada de n más 1, porque es un producto, eso es 1 por el segundo, pues simplemente nos queda el logaritmo. Entonces tengo logaritmo natural de n más 1 más, y ahora sería derivada del logaritmo natural, eso es 1 sobre n más 1 por n más 1. Entonces lo ponemos, eso es 1 sobre n más 1 por n más 1. Simplificamos y nos damos cuenta que esto es el límite cuando n tiende a infinito del logaritmo natural de n más 1 sobre el logaritmo natural de n más 1 más 1. ¿Por qué pasó esto? Pues precisamente esto se cancela y es 1, esto se cancela y es 1, y pues solamente sobreviven los logaritmos. Pero, al igual que en el caso anterior, vuelve a tener la indeterminación infinito sobre infinito. Por dicha razón le puedo volver a aplicar regla de L'Hopital. Y en consecuencia vamos a tener lo siguiente. Esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de derivada del logaritmo, pues 1 sobre n, y nos quedaría 1 sobre n más 1. Ahora aplicamos regla del sándwich, extremo por extremo, medio por medio, y esto es el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 sobre n, que no es otra cosa que el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 en n. Y ahora este límite es el que se va a 0, mientras que solo sobrevive el 1. Por lo tanto, como esto va a tender a 0, pues entonces simplemente el resultado nos va a dar 1. Y entonces llegamos a la conclusión de que nuestro valor L es 1. Y como L es 1, no se puede afirmar nada. ¿Por qué no se puede afirmar nada? Porque quedamos que el criterio decía que si, vamos a ponerlo acá, si L es menor que 1, la serie era convergente. Si L era igual con 1, no se sabía nada, o no se sabe nada. Y si L es mayor que 1, la serie es divergente. Entonces, ¿qué pasó en nuestro caso? Que el límite nos dio 1. Y entonces llegamos a la conclusión de que, pues, con este criterio, a esta serie no podemos saber si es convergente, divergente. Y pues esta es la idea de calcular criterios o límites por criterio de D'Alembert. Espero que medio les quede claro. Así que, suerte muchachos.